La partida. La muerte llega como un susurro oscuro en medio de la rutina. A veces se anuncia con el paso lento de una enfermedad, otras veces irrumpe como un rayo inesperado, quebrando el alma sin previo aviso. En esta primera parte del libro, se nos fue un ser querido, el lector es arrastrado al momento más duro y crudo de toda pérdida, la partida del ser amado. Aquí, el tiempo parece congelarse. El aire se vuelve denso, los relojes se detienen, y el corazón, ese órgano necio que insiste en amar, se parte en silencio. El relato nos sumerge en el instante exacto en que se pronuncia la noticia fatal, un llamado, una mirada, un suspiro final. Todo cambia. El mundo sigue, pero nosotros quedamos detenidos en ese umbral entre la vida y la muerte. El autor describe con intensidad desgarradora el dolor inmediato, la negación instintiva, el vacío que se instala como huésped en el pecho. No importa si la pérdida era esperada o si llegó sin aviso, el dolor no negocia. Se presenta sin permiso, desarma las defensas, y transforma la existencia cotidiana en un campo de escombros emocionales. En La partida, también se narran los primeros rituales, el velorio, los abrazos silenciosos, las miradas que intentan consolar sin palabras. El cuerpo ya no está, pero su ausencia lo llena todo. Se habla del silencio de la casa, de la silla vacía, del olor que todavía queda en la ropa. Y sobre todo, se cuenta con un realismo poético la sensación de irrealidad, ese sentimiento extraño de estar despierto dentro de una pesadilla. Las emociones en este capítulo están a flor de piel, culpa por lo que no se dijo, rabia por lo que no se pudo evitar, miedo al futuro sin esa voz, esa presencia, ese amor. Pero también hay una belleza triste en los recuerdos que comienzan a aflorar, como flores bajo la nieve. Porque aunque el ser querido se ha ido, lo que sembró en nosotros, su risa, sus palabras, sus gestos, empieza a tomar otra forma, la forma eterna de la memoria. La partida es una herida abierta narrada con el corazón en la mano. Es el primer paso hacia el duelo, y al mismo tiempo, el más difícil. Porque es el momento en que se rompe el mundo, y se comienza, aunque no queramos, el lento camino de aprender a vivir sin esa persona que tanto amamos. El silencio. Después de la partida, llega el silencio. No cualquier silencio. Este no es el de la noche ni el de la paz. Es un silencio profundo, espeso, que se cuela en cada rincón como una niebla invisible. En esta segunda parte de Se nos fue un ser querido, el libro nos enfrenta al eco devastador de la ausencia, a ese momento en el que el mundo vuelve a girar, pero uno ya no sabe cómo caminar sobre él. El silencio no es solo la falta de palabras. Es la falta de respuestas, de sentido, de dirección. Se convierte en el protagonista de los días y las noches. Está en la taza de café que ya no se comparte, en el sonido del teléfono que ya no suena, en la cama que parece más grande, más fría, más vacía. Es el silencio de la espera que ya no tiene a quien esperar. Aquí, el duelo se vuelve íntimo y desgarrador. El autor retrata con una sensibilidad punzante los momentos más duros, las madrugadas de insomnio, los llantos ahogados bajo la almohada, los pensamientos que repiten una y otra vez lo mismo, ¿por qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo sin ti? Es el momento en que el alma se arrodilla, cansada, tratando de sostenerse entre la confusión y el dolor. En esta parte, también se explora la desconexión con el mundo exterior. A veces, los demás no saben qué decir, o peor aún, no dicen nada. La vida sigue para todos, mientras la nuestra parece haberse detenido. Y esa indiferencia, aunque no malintencionada, puede doler tanto como la pérdida misma. Se describe la soledad del doliente, esa sensación de estar rodeado de gente pero profundamente solo. Pero entre tanto silencio, también empiezan a nacer preguntas más profundas. ¿Quién soy ahora sin esa persona? ¿Cómo me reinvento? ¿Puedo volver a ser feliz sin traicionar mi dolor? El silencio, entonces, no solo duele. También enseña. Porque en su inmovilidad obliga a mirar hacia adentro, a tocar la herida, a enfrentarse con uno mismo. El silencio es el espacio donde el alma empieza a reconstruirse, sin apuros, sin respuestas, con una única certeza, que para seguir adelante,
primero hay que aprender a convivir con el vacío. Es la etapa donde se llora en secreto, pero también donde, poco a poco, el recuerdo empieza a hacerse compañía. Los recuerdos. Después del silencio, llegan ellos, los recuerdos. No entran de golpe, sino como una brisa suave que se cuela por la ventana de la memoria. Son fragmentos de vida, imágenes, olores, palabras que vuelven sin aviso, como fantasmas dulces que no quieren irse. En esta tercera parte de Se nos fue un ser querido, el corazón comienza a buscar en el pasado aquello que el presente ya no puede ofrecer. Los recuerdos son agridulces. Algunos duelen como un puñal. Otros reconfortan como un abrazo tibio en mitad de la noche. Se recuerdan los cumpleaños, los domingos en familia, las carcajadas compartidas, las veces en que simplemente existía esa presencia a nuestro lado, sin pensar que un día no estaría. Cada detalle cobra una importancia sagrada, una canción, una prenda de ropa, una frase que ahora parece contener todo el universo. Esta etapa del duelo está marcada por la nostalgia. El autor describe con belleza dolorosa cómo revivimos escenas como si fueran películas proyectadas en la mente. Volvemos a escuchar esa voz, a sentir esa mano sobre el hombro, a imaginar cómo habrían reaccionado ante las cosas que hoy nos pasan. Y aunque ya no estén, por momentos, parecen más vivos que nunca dentro de nosotros. Pero los recuerdos también son trampas. A veces nos atrapan en el ¿qué hubiera pasado si? Nos perdemos en escenarios alternos, deseando poder cambiar el final. Es aquí donde el dolor se mezcla con la culpa, la tristeza con la ternura. Porque recordar no siempre consuela, a veces arranca lágrimas que creíamos ya secas. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, los recuerdos empiezan a cambiar de forma. Dejan de ser puñales y se transforman en puentes. Nos conectan con lo que fuimos, con lo que esa persona dejó en nosotros. Nos damos cuenta de que su amor, su legado, su manera de vivir, han sembrado raíces profundas en nuestra alma. Y aunque físicamente se haya ido, su esencia sigue ahí, acompañándonos de formas invisibles. Los recuerdos es la parte en la que comprendemos que el duelo no es olvidar. Es, más bien, aprender a recordar sin rompernos por dentro. Es reconocer que la muerte no borra el amor, solo lo transforma. Y que, al final, lo que verdaderamente permanece no es el dolor, sino todo lo que amamos. La luz que queda. Después de la partida, del silencio, y de los recuerdos, queda algo más. Queda la luz. No es una luz que brilla intensamente desde el principio. Es tenue, casi imperceptible, como el resplandor de una vela encendida en medio de la oscuridad. Pero está ahí. Y en esta cuarta y última parte de Se nos fue un ser querido, el alma comienza, al fin, a caminar hacia ella. La luz que queda es el momento en que el dolor ya no nos destruye, sino que nos moldea. Es la etapa en la que aprendemos a convivir con la ausencia sin dejar que ésta nos consuma. Aquí, el duelo se vuelve maduro. El corazón, aunque herido, empieza a latir con una nueva fuerza, la de haber sobrevivido a lo impensable. El autor nos muestra cómo la vida, poco a poco, comienza a abrirse de nuevo. Hay risas que vuelven, aunque tímidas. Hay días en los que el recuerdo ya no duele, sino que acompaña. Hay decisiones que se toman en nombre de esa persona que ya no está, como una forma de honrarla. El dolor no desaparece, pero se vuelve parte de uno. Ya no es un enemigo, sino un recordatorio constante de lo que fue amado profundamente. En esta parte del libro, también hay gratitud. Sí, después de tanto sufrimiento, aparece la capacidad de agradecer, por lo vivido, por lo compartido, por el amor recibido. Nos damos cuenta de que, aunque el final fue triste, la historia fue hermosa. Que haber amado tanto, aunque hoy duela, es también un privilegio. Y la luz, esa luz que queda, no es otra cosa que el legado. Lo que esa persona nos dejó grabado en el alma. Su forma de ser, sus valores, sus enseñanzas, su forma de mirar el mundo. La llevamos con nosotros a donde vamos, como una llama que no se apaga. Se transforma en guía,
en fuerza, en inspiración. La luz que queda no niega el dolor, pero lo redime. Muestra que el amor, aunque golpeado por la muerte, es más fuerte. Y que vivir, realmente vivir, es el acto más hermoso de memoria y homenaje que podemos ofrecer a quienes ya no están. Al cerrar esta parte, el lector no olvida su pérdida, pero la lleva en el pecho como una cicatriz luminosa. Una prueba de que amó, de que sufrió, y de que sigue adelante, con más profundidad, con más amor, con más alma. Hay días que no deberían existir. Días en los que el tiempo se rompe, la tierra se detiene, y el corazón, ese ingenuo artesano de sueños, se desploma sin poder defenderse. La partida de un ser querido es uno de esos días. No importa si llega anunciada, como una sombra que se arrastra tras meses de lucha, o si irrumpe sin aviso, como una tormenta furiosa que arranca todo sin explicación. Siempre duele. Siempre desgarra. La noticia llega, y con ella, el mundo se convierte en eco. Alguien lo dice. Alguien llora. Alguien no lo puede creer. Pero tú no escuchas nada. Te quedas quieto, con la mente vacía, como si el alma saliera del cuerpo por unos segundos. Hay un instante de silencio absoluto, tan puro, tan frío, que te atraviesa los huesos. No hay palabras. No hay lógica. Solo una realidad imposible, se ha ido. Ahí comienza todo. La negación se instala como una defensa natural. El pensamiento gira en círculos, intentando encontrar una salida, una puerta falsa, una explicación. No puede ser, debe haber un error, esto no está pasando. Pero sí está pasando. Y no hay marcha atrás. La vida que conocías ha sido dividida en dos mitades, antes y después de ese momento. Entonces llegan las llamadas, los abrazos, los trámites fríos y mecánicos. Todo sucede como en una película en blanco y negro. Estás presente, pero no estás. Caminas, pero no sientes el suelo. El cuerpo actúa por reflejo, pero el alma grita en silencio. Y es en ese silencio donde se empieza a forjar la herida. El funeral es una ceremonia que parece ajena. Las flores no tienen aroma, las palabras se pierden en el aire, los rostros que te rodean son borrosos. Miras el ataúd, y aún no lo crees. ¿Cómo puede algo tan lleno de vida, de historias, de risas, de amor, estar ahí, quieto, sin voz, sin luz? La injusticia se vuelve insoportable. Nadie está preparado para perder a alguien amado. Nadie. Y cuando por fin todo termina, cuando los que vinieron se marchan, cuando el ruido se apaga, llega el verdadero golpe. Es al regresar a casa cuando comienza la verdadera soledad. Ves sus cosas, su taza en la mesa, su perfume en el aire, su ropa aún doblada como si fuera a regresar. Pero no regresa. No lo hará. Y esa certeza es tan brutal, tan inhumana, que el alma se encoge. En las noches, el dolor se agudiza. Los recuerdos se agolpan. El sueño no llega. Y si llega, trae consigo pesadillas dulces, esos sueños en los que aún está, aún vive, aún sonríe. Pero despiertas, y vuelve el vacío. El cuerpo empieza a experimentar el duelo de formas extrañas, falta de apetito, llanto espontáneo, rabia contra todo. A veces, incluso, se siente culpa. Culpa por lo que no se dijo. Por lo que se dijo en momentos de rabia. Por no haber estado más. Por no haber evitado lo inevitable. Y eso, aunque injusto, es natural. El dolor busca explicaciones, aunque no las haya. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, hay algo que empieza a florecer. Algo tenue. Algo casi imperceptible. Es el amor. Ese amor que no desaparece con la muerte. Al contrario. Se intensifica. Porque ahora lo sientes con cada latido. Porque ahora lo cuidas más que nunca. Porque ahora vives por dos. La partida es el umbral.
Es el inicio de un viaje doloroso pero transformador. Es la prueba más cruda de que amamos con el alma. Y es también la promesa de que, aunque la presencia física se haya ido, hay algo que jamás morirá, lo que esa persona sembró en ti. Y así comienza este libro. No con esperanza inmediata, sino con la verdad desnuda de una pérdida. Porque para sanar, primero hay que aceptar. Para seguir, primero hay que llorar. Y para recordar con amor, primero hay que dejar que duela. Después del ruido, llega el silencio. Un silencio espeso, lleno de ecos, de preguntas sin respuesta. No es el silencio de la calma. Es el del abandono. El de la ausencia que grita sin voz. Es ese momento donde, aunque todos se han ido, aunque la ceremonia terminó, tú sigues ahí, detenido, intentando entender cómo se vive cuando una parte de ti ya no está. El mundo vuelve a su curso. La ciudad sigue con su tráfico, sus horarios, su ruido. La gente regresa a su rutina. Pero tú no. Tú estás atrapado en un espacio invisible donde nada tiene sentido. Te hablan y no escuchas. Te preguntan cómo estás, y respondes con frases hechas, porque nadie quiere realmente saber la verdad. Porque ni tú mismo sabes cómo estás. Porque no tienes palabras. Solo un nudo en la garganta y un peso enorme en el pecho. El silencio más cruel es el que hay dentro. Ese que no se escucha, pero que retumba en cada rincón del alma. Es el que aparece al despertar, cuando instintivamente miras hacia ese lugar donde solía estar, y no hay nada. Es el que se siente en la cocina, en la sala, en la cama. Es ese hueco donde antes había una risa, una voz, una presencia constante. Ahora solo hay espacio vacío. En este capítulo, el dolor se hace más denso, más íntimo. No tiene forma clara, pero se manifiesta en los gestos más pequeños, un plato que ya no se usa, un mensaje antiguo que aún no borras, una canción que de pronto te rompe. Nadie lo ve, pero tú lo llevas encima, como una sombra que no se despega. Y comienzan las noches largas, interminables. El insomnio se convierte en compañero. No puedes dormir, pero tampoco quieres despertar. Porque soñar con esa persona te devuelve algo que ya no tienes, y despertar es como perderla otra vez. En la oscuridad, todo duele más. El silencio se amplifica, y los pensamientos se vuelven crueles, repetitivos, agotadores. La incomprensión de los demás también duele. Algunos creen que deberías estar mejor. Que el tiempo lo cura todo, que la vida sigue, que hay que ser fuerte. Pero no entienden. No ven que estás luchando para no derrumbarte. Que te vistes, trabajas, hablas, pero por dentro estás hecho pedazos. Y que hay días en los que respirar ya es un acto de valentía. Pero en medio de ese silencio tan hostil, hay algo más. Algo casi invisible. Aparece cuando menos lo esperas, un gesto, una foto, un recuerdo que no duele tanto. Y te das cuenta de que no estás solo. Que en ese silencio también vive la memoria. Que esa persona, aunque ausente, sigue acompañándote en las formas más sutiles, una intuición, una decisión, un susurro interno que te dice, estoy contigo. Este silencio, entonces, comienza a transformarse. Ya no es solo ausencia. Es espacio para escuchar, para reconstruirse. Para preguntarte quién eres ahora. Para descubrir partes de ti que no conocías. Porque el dolor, aunque inmenso, también abre puertas hacia adentro. El silencio es la etapa más oscura, pero también la más necesaria. Porque en él se cuece la transformación. Porque solo al tocar fondo es posible empezar a subir. Y porque es allí, en ese profundo silencio del alma, donde comenzamos, lentamente, muy lentamente, a reencontrarnos con la vida. El corazón tiene una memoria que no olvida. Aun cuando el cuerpo está exhausto y el alma hecha trizas, los recuerdos llegan. Suaves, insistentes, inevitables. No piden permiso. Se filtran entre los silencios, brotan de los objetos cotidianos,
se cuelan en el aroma de un plato, en la letra de una canción, en un simple rayo de luz que atraviesa la ventana justo como lo hacía cuando esa persona aún estaba aquí. Y al principio duelen. Duelen con una violencia serena. Porque recordar es revivir. Y revivir a quien ya no está es tocar una herida abierta con los dedos desnudos. Es traer al presente lo que ya pertenece al pasado, aunque no quieras aceptarlo. En este capítulo, los recuerdos son protagonistas. No como un consuelo inmediato, sino como un puente. Un camino de regreso a los momentos vividos, a lo compartido, a lo amado. Comienzan a construirse escenas completas en la mente, aquel abrazo en un momento difícil, esa risa inesperada en medio del caos, las conversaciones eternas de madrugada, los silencios cómodos que hablaban por sí solos. Cada imagen es una chispa, un destello, pero también una prueba de que fue real. De que esa persona existió, amó, fue amada. Y eso, aunque ahora duela, es el mayor tesoro. Porque lo vivido no se borra. Se transforma. Deja de ser presencia, pero nunca deja de ser parte de ti. Pero los recuerdos también son trampas sutiles. Hay días en los que se convierten en castigos, cuando piensas en lo que no dijiste, en lo que no hiciste, en las veces que diste por sentado que habría un mañana. La mente juega con los si tan solo, y el alma se enreda en la culpa. Pero aquí, el libro nos invita a algo esencial, a soltar esa culpa. A entender que amamos lo mejor que pudimos, con lo que sabíamos, con lo que éramos en ese momento. Que la perfección no es humana, pero el amor sí. Y eso basta. A medida que avanza esta etapa, algo comienza a cambiar. Los recuerdos que antes eran puñales, se vuelven refugio. Ya no hieren como antes. Ya no rompen tanto. Ahora se sienten como una conversación a través del tiempo. Como si esa persona hablara desde la memoria, guiando los pasos, sosteniendo en los días grises, celebrando en los momentos buenos. El autor propone entonces una transformación, hacer de los recuerdos un altar. No de tristeza, sino de gratitud. Reconocer que cada momento compartido fue un regalo. Que ese amor vivido sigue respirando en lo que somos. Que recordar no es retroceder, es honrar. Es mantener encendida la llama de quien, aunque ya no está físicamente, vive en nosotros con una fuerza indestructible. Porque al final, los recuerdos son lo que nos sostienen cuando todo parece derrumbarse. Son el mapa para no perdernos en el dolor. Son las raíces que nos conectan con lo esencial. Son la prueba más pura de que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Solo cambia de forma. Y así, los recuerdos no son una prisión. Son un hogar. Un lugar íntimo y sagrado donde podemos volver siempre. Donde podemos cerrar los ojos y, por un momento, sentir que aún está aquí. Con nosotros. Dentro de nosotros. Siempre. Hay un momento, tras el dolor, tras el silencio, tras los recuerdos, en que el alma respira diferente. No es que el sufrimiento desaparezca. No es que el vacío se llene. No es que se deje de extrañar. Pero algo, lentamente, empieza a cambiar. Como una flor que crece en medio del cemento. Como un rayo de sol colándose por una grieta. Es algo pequeño, pero poderoso. Y tiene nombre, esperanza. La luz que queda es esa parte del duelo que no llega con estruendo, sino con suavidad. No te das cuenta de inmediato. Un día simplemente ríes, y luego te asustas de haberlo hecho. Otro día recuerdas sin llorar. Otro, te descubres haciendo planes sin que la culpa te devore. Y así, poco a poco, entiendes que no es que hayas dejado de amar a quien se fue, es que has empezado a amarte también a ti, en esta nueva vida donde esa persona ya no está, pero sigue viva en ti. En este capítulo final, el autor no ofrece respuestas fáciles ni promesas de olvido. Porque el duelo verdadero no se supera, se transforma. Y en esa transformación, la luz se abre paso. Una luz que no viene de fuera, sino de adentro. De lo que quedó sembrado en el alma por esa persona amada.
de lo que construyeron juntos, de lo que inspiró, de lo que aún vibra, aunque no pueda verse. Aquí se empieza a hablar de legado. Porque nadie se va del todo si deja algo vivo en quienes lo amaron. Puede ser una enseñanza, una risa heredada, una forma de mirar la vida, una pasión compartida. Hay hijos que siguen los pasos de sus padres, amigos que honran promesas, personas que viven con más conciencia, solo porque alguien que amaron les enseñó a valorar lo frágil de la existencia. El duelo se convierte entonces en un acto de amor activo. Ya no se trata solo de llorar lo perdido, sino de cuidar lo recibido. De construir una vida que no ignore la ausencia, pero que no se detenga en ella. Una vida más sensible, más despierta, más profunda. Porque después de perder a alguien, uno nunca vuelve a ser el mismo. Pero ese nuevo yo, si se lo permite, puede ser aún más humano, más sabio, más capaz de amar. También aparece el perdón. El perdón hacia uno mismo, por no haber sido perfecto, por haberse derrumbado, por no haber entendido antes lo que hoy es tan claro. Y con ese perdón, llega la paz. Una paz serena, que no borra el dolor, pero lo vuelve llevadero. Que no niega el amor, sino que lo abraza con fuerza, sin miedo. Y finalmente, se entiende lo más importante, que la luz que queda no es la que viene a reemplazar a quien se fue. Es la que esa persona dejó encendida en ti. Es tu manera de seguir hablando con ella, de caminar con su huella, de reír con su recuerdo, de honrar su vida viviendo la tuya. Porque amar, incluso después de la muerte, es el acto más valiente y más eterno que puede existir. Este capítulo no cierra el duelo, pero sí abre una puerta. La puerta hacia un futuro donde el amor duele menos, y se vuelve guía. Donde la memoria no es cárcel, sino templo. Donde la ausencia no es sombra, sino semilla. Y al terminar el libro, el lector no se lleva una fórmula para sanar. Se lleva una certeza, que aunque la muerte hiere, el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de quedarse. Este libro no es una guía para superar el dolor. No pretende ofrecer respuestas ni soluciones rápidas a algo tan complejo como la pérdida de un ser querido. Se nos fue un ser querido es, más bien, un espacio de acompañamiento. Un lugar donde las emociones que surgen con la muerte pueden ser expresadas, comprendidas y vividas, sin la presión de encontrar un final feliz, porque el dolor no tiene una fecha de caducidad. El duelo es un camino largo y personal, que no sigue un mapa fijo ni se adapta a fórmulas. La idea aquí no es escapar de la tristeza ni rechazarla, sino aprender a habitarla. No podemos negarlo, la muerte llega, nos atraviesa, nos cambia, y, de alguna manera, nos obliga a repensar lo que significa amar y ser amado. Sin embargo, lo que queda, lo que nunca muere, es lo que amamos, lo que vivimos y lo que compartimos. Las personas que amamos dejan una huella imborrable que no se apaga con el tiempo, y ese amor se convierte en nuestra luz, la que nos guía cuando todo parece oscuro. Este libro está escrito para aquellos que se han quedado con el corazón lleno de preguntas y la cabeza llena de recuerdos, para quienes luchan por encontrar un sentido en medio del caos. Aquí se habla de la partida, del silencio, de los recuerdos y de la luz que queda. Son capítulos que intentan hacerle justicia al dolor sin tratar de suavizarlo, pero también al amor, que es lo que permanece. Si alguna vez has experimentado la pérdida de un ser querido, este libro es para ti. Y si no, que te sirva de testimonio de la vulnerabilidad y la fortaleza humana ante el abismo de la muerte. Que nos recuerde que, aunque la partida es inevitable, la huella del amor jamás desaparece. Al final, lo que queda de este viaje no es un conocimiento concreto sobre el duelo, sino la aceptación profunda de que el amor, en su forma más pura, trasciende la muerte. La ausencia física puede separarnos de aquellos que amamos, pero el amor verdadero se convierte en un legado que sigue vivo, no en los objetos ni en las palabras, sino en la manera en que seguimos viviendo. El dolor, aunque profundo, también nos deja algo valioso, la capacidad de sentir. La capacidad de vivir en plenitud, de abrazar la vida con una intensidad renovada, porque sabemos que todo es frágil, que todo puede desvanecerse en un instante. En esa fragilidad está la belleza de existir,
y en ella es donde nos encontramos con lo que realmente importa, el amor que compartimos, los momentos que vivimos, las huellas que dejamos en los demás y en el mundo. Este libro no tiene respuestas fáciles. El duelo no tiene un fin claro ni un camino preestablecido. Pero tiene momentos de revelación, de aceptación, de crecimiento. Y lo más importante, tiene el recordatorio de que, a pesar de todo lo que perdemos, hay algo que siempre permanece, la luz de aquellos que nos han tocado el alma. A todos los que leen estas páginas, les dejo mi más sincero abrazo. No están solos. La memoria, el amor y la luz que queda nos acompañan siempre. Y si alguna vez se sienten perdidos en la oscuridad del duelo, recuerden que, aunque no vean el camino, siempre hay algo brillando en su interior, la fuerza de haber amado y de seguir amando, a pesar de todo. La muerte de un ser querido es un acontecimiento que todos enfrentamos tarde o temprano, y su impacto emocional es profundo. En este libro, Se nos fue un ser querido, el autor nos lleva a través de las diversas fases del duelo, desde la partida, el silencio y los recuerdos, hasta encontrar finalmente la luz que queda en nuestro corazón. A lo largo de estas etapas, la fe cristiana y las enseñanzas de la Iglesia ofrecen una guía invaluable para procesar el dolor, encontrar consuelo y, sobre todo, mantener viva la esperanza en medio del sufrimiento. La partida, el encuentro con la realidad de la muerte. La noticia de la muerte de un ser querido llega con una fuerza inusitada. Es un golpe difícil de asimilar, una realidad que nos hace cuestionar el propósito de la vida. En la Iglesia, el momento de la muerte es tratado con solemnidad y respeto, pues sabemos que la muerte, aunque dolorosa, no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida. Jesús mismo nos lo recuerda en el Evangelio según San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Este versículo nos ofrece consuelo en momentos de desesperación, recordándonos que la muerte terrenal no es el final, sino una transición hacia la vida eterna en Cristo. En la Iglesia, el funeral y la celebración de la misa por el difunto son momentos de comunión, donde los fieles se unen en oración, pidiendo por el alma del ser querido y encontrando en Cristo la promesa de la resurrección. El silencio, el dolor interior y la presencia de Dios. El silencio posterior a la muerte de un ser querido es abrumador. En este silencio, la mente y el corazón intentan procesar lo que ha sucedido, pero a menudo nos sentimos vacíos, perdidos. En la Iglesia, el dolor es reconocido y no se minimiza. Jesús mismo experimentó la soledad y el dolor, especialmente en su pasión y muerte. En el Evangelio según San Mateo, Él nos ofrece un refugio para nuestra angustia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En momentos de tristeza y desesperación, esta invitación de Jesús a encontrar descanso en Él es un bálsamo para el alma. El dolor puede ser inmenso, pero a través de la fe, aprendemos a descansar en las promesas de Dios, sabiendo que Él no nos deja solos.